Muy buenas noches, compañeros, licenciado. En este momento me corresponde poder exponer la parte número 4 del tema que tenemos asignado como grupo, el cual es el estado social. Como estado social lo definimos aquel sistema que incorpora al orden jurídico, a la propia Constitución, derechos sociales fundamentales junto a los clásicos derechos políticos y civiles. Vamos a encontrar en su base ideológica un concepto positivo de la libertad, un concepto sustancial de la igualdad, una participación política, una dignificación de ética y política de trabajo, asimismo una función social de la propiedad, la dignidad de la vida como meta gubernamental, la solidaridad como deber jurídico, justicia social, intervención estatal. Estas bases ideológicas sencillamente hacen ver que este sistema, el cual busca un estado social equilibrado, en donde la libertad sea libertad de expresión, una libertad en donde usted pueda emitir sus ideales y sus pensamientos sin ninguna represión. Asimismo, tener una igualdad en donde indica que usted tiene la misma oportunidad que cualquier persona. Tenemos una ideología en donde busca que la ética y la política en el tema laboral, que todos tengamos esa oportunidad de tener un trabajo digno, un trabajo remunerado como debe de ser, una justicia social en donde indica que todos tengamos el acceso a la justicia, en donde todos tengamos esa oportunidad de que se haga justicia en algún punto y en algún momento que cada persona llegue a necesitar. Este Estado tiene sus principios, entre ellos podemos encontrar el establecimiento de derechos sociales o de segunda generación, una intervención del Estado en la economía, la prevalencia del interés general sobre el particular, la protección al derecho del trabajo, la garantía de seguridad social y más que todo una ampliación al catálogo de derechos y deberes políticos. En estos principios podemos encontrar uno quizás esencial que encontramos dentro de los derechos humanos de forma internacional, que son civiles y políticos, en la cual hoy en día tenemos la oportunidad de elegir y ser electos. Más que todo busca que el Estado tenga una intervención de forma económica, en decir que tenga podemos decir, un análisis sobre la economía, en dónde hay que invertir, cuánto hay que invertir, en donde al momento de realizar en presupuesto anual, ellos se enfoquen qué área es la necesitada y qué área necesita de inversión, ya sea tema de seguridad, salud, educación. Son puntos que los principios tratan de ver, que tengamos una seguridad social, que tengamos diríamos, una lista determinada de derechos y deberes políticos en donde en cada instante los podamos hacer cumplir sin ninguna discriminación ni de una forma igualitaria. Asimismo, encontramos los factores que dan origen al Estado social de derecho. Su nacimiento, más que todo, proviene del resultado de una convergencia de varios factores que en orden cronológico podemos ver. Ejemplo, la lucha de la clase trabajadora. Más que todo en el tema de industrialización, surge una nueva clasificación del trabajador, el cual se determina como un obrero industrial. Asimismo, lo podemos ver como el proletariado, denominado por Marx. Tenemos un objeto sobre la superexplotación laboral, una situación que trae como consecuencia luchas de clase trabajadora y de movimientos políticos que cuestionan el sistema capitalista. Asimismo, podemos ver
que el Estado liberal de derecho introduce cambios que culminan con el surgimiento de dos nuevos tipos de formas de Estado: el Estado socialista marxista y el Estado social de derecho. En el tema del Estado social marxista, podemos ver que es un Estado socialista que le atribuye al Estado las funciones más importantes de la sociedad, el cual busca de una existencia significativa, en donde la vamos a criticar que el Estado liberal de tipo capitalista, el cual busca de una u otra forma explotar a la clase vulnerable. La Revolución Mexicana y la Constitución de Huelva. En este punto de la historia vemos cómo México en 1910 inicia un proceso y la culmina en 1917, en la cual como resultado tenemos una nueva constitución, quien hace su aporte a la gestación del Estado Social de Derecho, ya que es la primera en el mundo que se consagra con los derechos sociales de los trabajadores asalariados. A esto se une Alemania en 1919, quienes aprueban la Constitución de Weimar, que establece la obligación del Estado de realizar acciones positivas para darle satisfacción y cumplimiento a los derechos sociales. Asimismo, podemos ver un proceso muy trascendental, la crisis económica del capitalismo de 1929. Esta etapa que se marca en el siglo XX, en donde existen dos crisis del sistema capitalista en el ambiente mundial o en el ámbito mundial que podemos ver, como es el crack denominado de 1929, que justamente dio el primer paso al estado de bienestar y al estado social de derecho. La crisis de 1970, que paradójicamente da un origen neoliberalismo, quien hoy en día vemos cómo desmonta el estado social de derecho. Este estado de derecho o estado social de derecho tiene una aplicación esencial, el cual busca un resultado que incorpore en el ordenamiento constitucional derechos sociales como fundamentales y que se constituyan como derechos subjetivos de rango constitucional que faculte al sujeto y que él pueda exigir al Estado la realización de estas acciones dentro de un ordenamiento positivo. Podemos ver un derecho a un empleo, un salario digno, a una protección social de las necesidades primordiales en el tema de una jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales. Asimismo, vamos a encontrar un derecho a una vivienda, educación, sanidad, medios en donde nosotros nos podamos desarrollar de forma eficiente y eficaz. Todo este estado lo podemos ver y lo podemos comparar con un tema o un punto esencial con un estado social de derecho en Guatemala. Guatemala tiene regulado dentro de su constitución política en el artículo 47 al 134, siendo el capítulo segundo, el cual nos indica derechos sociales. Nos enmarca cada uno de estos derechos, el cual, como gobierno y como país, estamos en vías de desarrollo por malversación de fondos, por mala administración, el cual podemos tenerla en nuestra ley, puede ser una normativa positiva, pero muchas veces es falta de interés de cada representante que tenemos, como en un punto primordial que se nos indicaba sobre el derecho de la política. La política en sí, el estado social nos indica que es la elección de un representante legal quien en su momento y en el lugar oportuno va a beneficiar al pueblo que lo haya elegido. Es el tema que me correspondió. Espero haber podido darme a entender. Muchísimas gracias y buenas noches.